Saludos, señoras y señores, y bienvenidos a una entrega más del Mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Hoy nos vuelve a acompañar nuestro querido amigo, don Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica y estudioso y analista de política internacional, geopolítica, estrategia militar y todas estas cuestiones que nos amenizan los días de vino y rosas que estamos viviendo en esta Europa nuestra, que es el paraíso de la libertad y de los políticos entregados al servicio abnegado de su pueblo. Por lo Efectivamente. tanto, ¿a quién mejor que tener delante que a don Juan Antonio Aguilar, que siempre nos explica cómo estos políticos europeos se dejan la piel por nuestro bienestar, porque aquí vivamos con holgura y en paz con todos los pueblos del mundo? Juan Antonio, bienvenido. ¿Qué tal? Muy bien, un saludo a todos. Empezamos con este tono, digamos, un poco irónico, digamos, para quitar la hierro a todo lo que nos tienes que contar, que tiene poco de bueno, me parece a mí. Está bien el tono irónico, ¿eh? Incluso había que darle un tono humorístico, aunque hay que empezar por decir las cosas de forma seria. La situación está muy mal. ¿Mm? La situación está muy mal. ¿Mm? A ver si nos vamos concienciando. Solo hay que ver que el diputado de la Cámara de los Comunes, George Galloway, que volvía de Rusia de participar como ponente en el Festival Mundial de la Juventud, lo detuvieron en el aeropuerto de Londres bajo el acta antiterrorista. Ah, muy bien. A él y a su mujer. Después de horas de detención e interrogatorio, lo tuvieron que dejar en libertad. Es que, pero esto nos da idea de cómo se está poniendo el mundo libre. Es decir, y bueno, pues no sé, si queréis podemos empezar. Hoy, domingo 28 de septiembre, eran las elecciones parlamentarias en Moldavia. Ya que podía pensar, hombre, un país pequeñito ahí, ¿no? En el este de Europa, era la república soviética más occidental que había, un país de 4 millones y algo de habitantes, de los cuales 1,5 millones viven fuera. Es un país muy pobre, porque, claro, no sabemos por qué el desarrollo no ha llegado ahí todavía, ¿no? Es decir, de esta Europa jardín, ¿no? Que decía Borrell. Nos podíamos preguntar, bueno, tampoco es que sea un tema tan interesante, ¿no? Pero sí, porque tiene dos implicaciones muy importantes por las cuales merece la atención el tema de Moldavia. Una es su situación geográfica y, por tanto, su importancia geopolítica. Y la otra es ver como si tuviéramos una bola de cristal el modo de actuar de la Unión Europea que nos puede afectar mañana a todos. Si queréis, empiezo por esto último. Luego Por ya supuesto. me referiré a la cuestión geopolítica. Mira, en Moldavia tradicionalmente, yo lo conozco porque yo estuve de observador internacional en las elecciones de 2020, donde fui con el doctor Enrique Refollo, que tú también conoces. Sí. Eh, Yo también he estado en Moldavia y en Transnistria. He estado en los dos sitios. yo también, entre los dos sitios. En Tiraspol. Y en Tiraspol, señor. Magnífico sitio para visitar. Un sitio de Tintín, ¿eh? Es un sitio de Sí, Tintín. una cosa, yo, vamos, el que pueda que vaya, aunque sea 3 Exacto. días. Bueno, pues allí llegamos, llegamos cuando pudimos llegar, haciendo auténticas triquiñuelas en los aeropuertos europeos hasta llegar a Estambul y de allí a Chisinau, capital de Moldavia, donde nos detuvieron, nos registraron, nos interrogaron y emitieron una orden de expulsión del país. Tras toda una noche allí en el aeropuerto, esperando que nos expulsaran, gracias a Dios pudimos hacer unas llamadas a una eurodiputada que llamó al Ministerio de Asuntos Exteriores de Moldavia, se les cayeron los pantalones al suelo e inmediatamente nos liberaron, nos mandaron un coche oficial para llegar hasta el ministerio y darnos disculpas. Menos Esta es la mal. experiencia moldava.
Estoy hablando de 2020. Por supuesto, en la de 2024 ya nos dejaron entrar. O sea que la cosa está divina, ¿no? Divina. Llegas a un país donde, tú has estado, lo habrás visto, en todos los edificios oficiales está la bandera de la Unión Europea. Sí, Cuando Moldavia... igual que en Albania, por cierto, igual Sí, que en sí, Albania. cuando Moldavia no es miembro de la Unión Europea. Pero indica el grado ya de colonización, colonización material y mental que la Unión Europea ha ejercido sobre ese país. En ese país hay una franja del territorio que en los años 90 no quiso conseguir el camino hacia Occidente que pretendía el gobierno moldavo de entonces, porque se consideran rusos, y después de unos enfrentamientos militares, bueno, una auténtica guerra que duró un mes y pico, creo, con fuerzas de Moldavia y de la OTAN, al final se llegó a un alto el fuego con una fuerza de interposición de paz compuesta por una brigada del ejército ruso, que es la que está allí manteniendo la paz, y se ha mantenido como la República Soviética de Transnistria. Esa es la situación. Bueno, en esas elecciones de 2020 y en la de 2024, lo que hemos ido observando siempre es cómo se manipulan unas elecciones hasta el... Bueno, ya las de hoy ya han sido descaradas y soeces, ¿no? Pero las anteriores era una especie de gran operación donde a sabiendas que el gobierno pro-occidental, pro-Unión Europea, no ganaba en Moldavia, tiraba de la diáspora. La diáspora, como digo, aproximadamente 1,5 millones de moldavos. De esos, unos 800.000 viven en Occidente y unos 500.000 viven en Rusia. Bueno, pues era tan sencillo como abrir un montón de urnas en las embajadas en Occidente, urnas que no controlaba nadie, y mandar, en la vez anterior fueron 17.000 papeletas, esta vez han sido 10.000 a Rusia, con lo cual la inmensa mayoría de los moldavos que están en Rusia no podían votar. Y no Eso han te iba a podido. decir, porque me han llegado fotos de amigos en Rusia con fotografías, o sea, del consulado, digamos, moldavo, pues que no podían votar. No, claro. La señora Sandú ganó las últimas elecciones por una diferencia de 80.000 votos. Gracias a esos votos de la diáspora occidental. Pues Al como puchero. la otra no podía votar, claro, como digo, en unas embajadas donde nadie controlaba las urnas, donde se pagaban hasta 100 euros en Alemania por ir a votar. Y bueno, pues esta es la historia que ha sido habitual desde hace 2020, en el que ganó la señora Sandú las elecciones, ¿no? Maya Sandú, que es una señora que tiene pasaporte rumano, lengua materna rumana y formada en Harvard y trabajando durante muchos años como ejecutiva del Banco Mundial. Con lo cual, ya se pueden ustedes imaginar el personaje. Y que se hace fotos con Alexander Soros, por cierto. Bueno, claro, es que es que es de esa calaña, vamos, es de esa tribu, ¿no? Bueno, pues ¿esto por qué pasa? ¿Por qué pasa esto, no? Bueno, pues porque la señora Sandú y la Unión Europea lo que quieren es que Moldavia sea anexionada por Rumanía. De esa manera, automáticamente, Moldavia pasaría a ser parte de la Unión Europea y Moldavia pasaría a ser parte de la OTAN. Es decir, no habría el problema de Ucrania de si la dejamos entrar, no la dejamos entrar, si puede entrar, no puede entrar. No, aquí sería automático. Es decir,
si se anexiona a Rumanía, pasa a es ser decir, si parte del Rumanía territorio se nacional. anexiona a Moldavia, pues ya está dentro de la Unión Europea, ya está dentro de la OTAN. Bueno, pues entonces llegamos a estas elecciones donde, bueno, pues se había creado un bloque, el llamado bloque patriótico, con toda una serie de partidos. Algunos de ellos los han prohibido. Y otra serie de partidos, otros 2 o 3 partidos, todos en contra de Sandú. Todos en contra de Sandú. Y las encuestas daban que el Partido Acción y Solidaridad, que es el de esta señora, solo obtendría el 30% de los votos. Y, bueno, pues la oposición ya daba unos valores de aproximadamente la posición patriótica de un 36% de los votos. Todo esto lo he comentado en un programa previo a hoy, en el canal de Rubén Gisbert, donde ya vaticinaba, porque era evidente, es decir, no, os aseguro que no soy ningún genio para prever esta situación, sino que es tan clara, es tan descarada el fraude y el robo permanente que realiza la Unión Europea y su lacayuna presidenta en Moldavia, que es que estaba cascado, cantado, vamos, me da igual que me digan que la encuesta le daba 36% de votos a la oposición, como si le da el 55%, da lo mismo. El 65% de los votantes moldavos consideraba que las elecciones no iban a ser limpias. Eso ya te indica lo que piensa la gente de allí, la de allí, la que está allí, ¿no? Bien, algunos datos para que veáis el panorama. El panorama. Desde junio de 2025, esta señora estableció una directiva contra la desinformación, que ha llevado a que se cerraran 16 canales de televisión y unas 100 emisoras de radio y periódicos digitales. Todos de la oposición. Claro. Porque toda la oposición es prorrusa. Claro, este es el discurso de esta señora, como toda la oposición es prorrusa, y por lo tanto hay que luchar contra la desinformación. Bueno, pues cerró estos canales, estas emisoras y estos periódicos digitales. Unas 100 emisoras y periódicos digitales. Una gran demócrata. En un país tan pequeñito, prácticamente todos, claro. Sí. Por supuesto, los medios oficiales no dan cancha a la oposición. Es más, normalmente es un discurso difamatorio, ¿no? Agentes de influencia del Kremlin, etcétera, etcétera. Hay una pequeñita región autónoma en Moldavia, se llama Gagauzia, donde la presidenta de esa región decidió que no está dispuesta a que la llevaran a una guerra por el tema de Ucrania. Fue tachada de prorrusa y entonces le montaron una inspección, total, que juicio abierto, la quieren condenar a 7 años de cárcel, y bueno, pues la región, es decir, vamos, posiblemente esta señora, la Sandú, no consiga ni el 10% de los votos en esa región. ¿Qué ha hecho hoy? ¿Cómo se ha manejado esa dictadura, porque hay que llamarlo así, moldava? Pues con el control absoluto, como hemos dicho, de los medios de comunicación y, por otro lado, del Poder Judicial. Por eso digo que es muy importante lo de Moldavia, porque quizás es una especie de visión al futuro de lo que puede pasar en nuestros países. Un Poder Judicial controlado por el partido del gobierno, un Poder Judicial donde los jueces del Tribunal Constitucional han sido nombrados en fraude de ley por el gobierno. Casualmente son todos tienen pasaporte rumano. Y por último, el 30 de mayo de 2024, esta señora cerró los tribunales de justicia de la región de Gagauzia. Con lo cual, digamos, han dejado en la región sin poder judicial y como dirían los abogados, sin tutela judicial efectiva, porque claro, ya te vas a un... Pero como que no hay juicios, no hay nada, no hay tribunales. Todos hablan a Chisinau. Todo esto ha ido provocando una indignación cada vez mayor y llevamos
mes y medio de protestas populares que, por supuesto, ustedes no han visto en los medios de comunicación españoles ni occidentales. Claro. Claro. No sea que ustedes piensen qué pasa ahí. A lo mejor la gente tiene razón, ¿no? Protestas populares que han sido reprimidas salvajemente por la policía. Pero eso tampoco sale en nuestros medios de comunicación. La situación económica es de crisis absoluta. Por dar algunos datos, entre 2020 y 2024, los precios de los productos básicos subieron un 80%. En Moldavia, pues, En Moldavia. Vamos, te imaginas el que ha estado, te imaginas eso y la gente pues directamente es no poder comer, ¿eh? Prácticamente. El precio del gas se ha multiplicado por 6, gracias a las sanciones a Rusia. Claro. El de la luz se ha multiplicado por 3. La deuda nacional ha subido un 40% y la inflación un 66%. La magnífica, la gestión es muy típica de la Unión Europea, ¿no? Claro, eso te iba a decir. Claro. Claro, bien, desde 2023 el rumano es el idioma oficial de Moldavia, discriminando al moldavo, al ruso y al búlgaro. Porque se ha empezado a discriminar a todas las minorías nacionales. La búlgara, hay también, pues como he dicho, Gagauzia hay en Transnistria, se habla ruso, pero incluso el propio moldavo. No voy a entrar en los escándalos de pedofilia que han tenido las juventudes del partido del gobierno, que son escandalosas. Por supuesto, es un partido de gobierno que se ha dedicado a la política woke, como es normal cuando se hace seguidismo de la Unión Europea. Son unos degenerados. Claro, la mugre pues se extiende, donde va Ursula von der Leyen y compañía, la mugre se extiende. Entonces, es normal. De hecho, en la cumbre Unión Europea-Moldavia, que se celebró el pasado 4 de julio, la señora von der Leyen, dijo maravillas del régimen de la señorita Sandú y además le concedió unos fondos de 2.000 millones de euros que pagamos el resto de los europeos. Como siempre, ¿no? Ha habido una violación sistemática de los derechos humanos, mezclado con corrupción y, sobre todo, pérdida de soberanía y de la identidad nacional moldava. Para decir que para la campaña electoral esta y para las votaciones que se han realizado este domingo, pues han decidido cerrar los puentes que unen Transnistria con Moldavia, porque hay el río Dniester pasa por el medio. Entonces, hay 6 puentes que comunican las dos zonas. Y tú que has estado allí, Manuel, pues lo habrás comprobado. Hay 2 puentes que comunican las dos zonas. Bueno, pues estos puentes, casualmente los 6 a la vez en obras. Ya son ganas de obras. ¿Para qué? ¿Para qué? Para impedir que la gente de Transnistria pueda pasar a votar. Y de hecho, hoy hemos visto cómo los puentes dejaban un carril y estaban bloqueados. Y hay miles de transnistrios que no han podido ir a votar. Entre otras cosas, porque de los 42 colegios electorales de Transnistria, los han reducido a 12. Y quien vea el mapa verá que Transnistria recorre Moldavia de norte a sur. Es decir, algunas personas habrán tenido que hacer más de 100 y de 150 kilómetros para ir a votar. Posiblemente ni se lo puedan permitir. Y a lo mejor podrían ir más cerca a través del río, cruzando el río, pero como han cerrado los puentes, pues no han podido ir a votar. Todo muy bonito. En la diáspora rusa, como digo, de 17 colegios electorales los han dejado en 2. Me imagino que Moscú y San Petersburgo. Y solo han enviado 10.000 papeletas para unos 300.000 votantes. A todo esto, pues falsas acusaciones de corrupción a alcaldes, tenientes de alcalde,
dirigentes políticos y demás para quitarlos del medio. Para que os dé una idea, a lo largo de la campaña electoral, la policía moldava ha realizado 3.000 registros en las casas de opositores políticos. Solo el día 22 de septiembre se realizaron 250 registros para amedrentar a la oposición. Me han llegado hoy noticias de cómo votantes recibían en su móvil mensajes de amenazas si iban a votar. Y claro, saben que has ido a votar, porque lógicamente te señalan en el censo. Claro. Votas. Hasta, fíjate, Human Rights Watch ha puesto el grito en el cielo de lo que está sucediendo en Moldavia. Pues ya de ser gordo, ¿eh? Es decir, para que estos tipos, con el tema del uso del poder judicial para amedrentar a la población. Bueno, esto, bueno, es decir, miles de moldavos estos días han estado recibiendo notificaciones militares por la posible escalada en la región. Y ha habido presión a la Iglesia Ortodoxa para que se mantenga al margen y no toquen las narices. A ver si le decía a los fieles que vayan a votar. ¿Qué más? Bueno, pues, en definitiva, Moldavia es un ejemplo de lo que puede ocurrir en cualquier elección supuestamente democrática en la Unión Europea. De allí, muy descarado, ¿eh? Me han llegado vídeos de gente que ha ido a votar a la media hora de la apertura de colegios electorales aquí en Europa y se han encontrado que la urna estaba llena de votos ya. Por ejemplo. O colegios electorales donde no había papeletas de la oposición. Las habían quitado o las habían tirado. No han permitido el acceso a observadores internacionales. Yo creo que la última vez que permitieron fue en la que estuve yo. Pues esto es el mundo libre y el jardín de Borrell. Esto es. Evidentemente, los resultados eran previsibles. Se empezó a hacer el recuento, la oposición ganaba por una abrumadora mayoría, hasta que llegó el momento de contar el voto del extranjero. Claro. Y ha ganado la señora Sandu, como era de esperar. Y entonces la prensa, la gusanera mediática, pues ya está diciendo que el partido pro-europeo, progresista de Moldavia, ha ganado a la oposición rusa, formada por socialistas, comunistas y toda clase de bichos. Qué bonito, ¿no? Es decir, hemos ganado. Una vez más, hemos ganado. Claro, esto es un ejemplo más, no, todos podemos recordar el tema de Rumanía, el tema de intentar quitar de en medio a líderes, ¿no? De una forma u otra, como Fico o la señora Le Pen en Francia, da igual. Y esto da la sensación de que es un modus operandi que se puede acabar más descarado o menos extendiendo, ¿no? Extendiendo por toda Europa. Por eso es importante lo de Moldavia. Por eso es importante. Y luego está la cuestión geopolítica. Y es que, claro, el objetivo es llevar a Moldavia, como he dicho, a incluirla dentro de Rumanía, por tanto entrar en la OTAN, y servir también de ariete contra Rusia, porque en Transnistria, que hace frontera con Ucrania, se encuentra el arsenal más grande de la Unión Soviética. Y claro, cuando los arsenales de la OTAN, lo único que encuentras dentro ya son telarañas, pues fíjate cómo le vendría a Ucrania un arsenal de ese tipo con armas soviéticas que son las que conocen los militares ucranianos, porque son con las que han trabajado toda la vida. Y que a lo mejor hay varios millones de proyectiles de la artillería que ellos conocen, que están ahí, cuando ahora mismo prácticamente les llega muy poca munición.
Por decirte simplemente ese aspecto, ¿no? Sí, sí. Que además, oye, pues sería como abrir un segundo frente contra Rusia, porque claro, allí hay miles de soldados rusos. Y Rusia tendría que ver cómo puede ayudar a Transnistria a sus militares teniendo por medio Ucrania y por el Mar Negro Rumanía. Luego está, bueno, pues la injerencia extranjera a través de todas estas ONGs occidentales que controlan el relato allí en Moldavia y por lo tanto, pues, ya te puedes imaginar, hablarán de la amenaza rusa, de la injerencia rusa y de todo lo demás, ¿no? Desde el año 2020, que ganó esta señora, pues se suscitó la entrada de la Unión Europea, por lo tanto hay una campaña permanente, como te he dicho, de, bueno, Europa es lo mejor, vamos a vivir como los europeos. Es decir, a los moldavos se les engaña diciendo que van a vivir como los ricos de París o de Frankfurt. Y para favorecer esto, lo que ha hecho la Unión Europea ha sido suprimir aranceles agrícolas a los productos moldavos en contra de los agricultores europeos, vamos, de la Unión Europea, pero obligándole a asumir ya normas de la Unión y, por tanto, haciéndolos dependientes, una clara falta de soberanía ya, haciéndolos dependientes de las políticas de Bruselas. ¿Y ahora qué hacen los agricultores moldavos? ¿Esto cómo lo llamamos? ¿Soborno? ¿Chantaje? ¿Extorsión? No sé. Es decir, a mí se me ocurren todos los delitos, ¿no? Finalmente, también hemos conocido esta última semana la presencia de tropas francesas en Moldavia. Entonces, bueno, es un punto caliente, es un punto que en un momento determinado pueden utilizar para ampliar la guerra de Ucrania, creando otro foco más de tensión. Es muy preocupante por la forma de actuar ese tándem entre los medios de comunicación, las decisiones políticas a medios de comunicación y al Poder Judicial. No hace falta ningún golpe militar. Ya no estamos en la época de ese tipo de golpe, ¿no? De imposición de una junta militar que tome las decisiones y suspenda la democracia. No, no, no. Todo se hace mediante la manipulación, la mentira y el Poder Judicial. Y esto, si lo unimos a lo que estamos viendo, por ejemplo, en el Reino Unido, que he citado antes, lo de George Galloway, y lo de los 13.000 y pico detenidos en el Reino Unido en estas últimas semanas por exponer opiniones en las redes sociales. Entrar en las casas a golpes, ¿eh? Sí, entrando en las casas a golpe y de madrugada. Sí. O sea, entrando a decir, vamos, algo propio de cualquier película mala, ¿no? De estas de qué malos son los dictadores, estas cosas, ¿no? Que sí, orwelliana, sí, sí. Estas cosas. Bueno, pues esto se está dando. ¿Y qué pasa? Que la gente no se da cuenta. Yo entiendo que esto de Moldavia, pues hay que tener ganas o no para enterarse. Todo el mundo está mucho más preocupado de otras cosas más mundanas y domésticas, como para que a uno le preocupe a lo mejor lo del tema de Moldavia. Y es hasta razonable pensarlo. Hombre, estás viendo las imágenes de Gaza, ¿cómo te vas a preocupar de Moldavia, no? Es decir, claro. Pero para eso estamos, ¿no? Para explicar que estas cosas están ocurriendo, que no es una sorpresa, que esto lo hemos hablado previamente a las elecciones del día de hoy, es decir, pueden verlo en los canales, que lo ocurrido nos da la razón, porque ha ocurrido lo que sabíamos que iba a ocurrir, por lo tanto, es un mecanismo sistemático, no es una sorpresa, es un mecanismo sistemático, financiado, organizado, amparado por las sabandijas de Bruselas. Y esto es lo que tenemos. Por eso, insisto, y lo he dicho algunas veces en este programa y en otros, la Unión Europea no es reformable. No. No solamente no es reformable, es que aunque nos salgamos, hay que ir a su destrucción. Porque es que si no, fíjate, Moldavia no está dentro de la Unión Europea. Y aún así ponen la zarpa. Claro, entonces llegan y efectivamente te ponen la zarpa, te enganchan, te estrangulan,
te expolian, te extorsionan. Esto es decir, y son especialistas en arruinar Bruselas es la sede del, moral y claro, materialmente. sí, Bruselas es la sede del crimen organizado. Es decir, de la forma más abyecta que uno se puede imaginar, ¿no? Es decir, en fin, yo esto, algún compañero ya lo ha comentado, que además que tienen pretensiones y proyectos políticos, de que esto es lo que nos vamos a enfrentar. Así es. Bueno, Juan Antonio, y también no podemos dejar de hablar, me parece a mí, hoy del circo tétrico de lo de la ONU, ¿no? Es decir, los discursos, el ir allí con todo de cartoncitos para enseñar cosas, en fin, responda la A, la B, la C, la D, o sea, todo este teatro chino, no sé, teatro chino es una expresión, no lo digo por los chinos en este caso, ¿no? Pero bueno, en fin. No, mira, después de 3 días de asamblea de las Naciones Unidas, hay que decir que, bueno, uno puede salvar algunos discursos, ¿no? Es decir, Sí, no, claro. Hay pueden algunos. gustar más o menos, pues puede salvar algunos. Por ejemplo, el de Lula, el de Petro, el de Lavrov, Sergei Lavrov. el presidente de Burkina Faso, el representante de Burkina Faso. Hay algunos que se pueden salvar porque entran dentro un poco de la seriedad que tendría que tener esto. Luego hemos asistido al de Netanyahu, que ha sido absolutamente deplorable. A mí, si me permites un momento, yo de verdad que cuando yo lo estuve viendo, cuando habló, iba a decir a Blubo, porque Lugo, sí, sí, a Blubo, porque es que era, en fin. Y me acordé, ¿sabes de qué? ¿Te acuerdas de esa participación del comandante Chávez en la ONU, cuando dijo, aquí huele a azufre? Todavía. Aquí huele a azufre. Ayer estuvo el diablo aquí. Exactamente. Pues al ver a Netanyahu allá, el tío, todo inflado y viendo con displicencia todas las delegaciones marchándose y como diciendo, bueno, estos son infrahumanos, ¿no? Porque total Sí, no son, sí, sí. no son de los nuestros. El Tal. embajador israelí incluso llegó a decir, iros y no volváis nunca. Exacto, o sea, Porque no la volváis. ONU es suya. Claro, no volváis, escoria, ¿para qué? Si no Claro. sois humanos. Entonces, yo me acordé, digo, bueno, ¿qué diría ahora Chávez, no? Ya no azufre, ¿no? O sea, la ONU apesta azufre, ¿no? O sea, es que es azufre puro. Es azufre puro. Cuando salió este tío, yo creo que los que quedaban allá que podían respirar tenían que ponerse una máscara o algo, ¿no? No, absolutamente deplorable. Es decir, además me pareció auténtica apología del genocidio, del crimen, de las ejecuciones extrajudiciales y de todo. Es que fue el discurso de un criminal. Fue el discurso de un criminal. Y que lo volveremos a hacer y lo haremos y Sí, ya está. sí, ya está. Y tan campante, ¿no? Por eso él es un elegido de Dios y los demás son todos, como tú dices, infrahumanos, ¿no? Es decir, Y citando a la Biblia, ¿eh? Citando a la Biblia. Claro. Sí, ese es el gran peligro de estos tipos, ¿eh? Es decir, el problema, es decir, en otras situaciones que ha habido de genocidio a lo largo de la historia, ¿no? Pues uno pensaba, bueno, será por el supremacismo racial, el supremacismo económico, bueno, el clasismo, estas cosas han dado lugar incluso el fanatismo político o incluso religioso, ¿no? Pero es que, claro, cuando el genocidio va de la mano de unos tipos que dicen que están elegidos por Dios, Pues apaga y vámonos. claro, porque al fin y al cabo los otros supremacismos siempre puede estar la ciencia, la filosofía, la política para contrarrestarlos. Es decir, te estás equivocado. Y todo el mundo va a ver que estás equivocado. Pero ¿cómo le dices que está equivocado a un tipo que dice no, que es que él pertenece al pueblo de Dios y es el pueblo elegido de Dios y ya está? ¿Qué vas a demostrar ahí? ¿Cómo le vas a contestar? No hay posibilidad. Están al nivel del Estado Islámico. Al nivel del Estado Islámico. Una insoniación enfermiza, fanática, irracional, peligrosa, porque es psicopática. Entonces, bueno, esto ha sido quizá lo más deleznable, pero
sin duda alguna, Manuel, el puntazo fue el discurso de Trump. Bueno, el discurso de Trump yo creo que fue El puntazo. un discurso de Trump para Trump, en Trump y con Trump Y para y él. viva Trump Y yo, y, yo, yo, y, yo. y- Era todo una recua de falsedades. Yo no me atrevo a llamarlo mentira, porque como decía en un programa con Ariel Pierret, igual es que se las cree. ¿Cuántas guerras ha solucionado, Juan Antonio? ¿Cuántas? Bueno, 7, dice él. ¿Qué guerras ha solucionado? ¿Qué guerras? Ustedes se paran a pensar las 7, las han revisado las 7 guerras que ha parado. La de Irán con Estados Unidos, pues la inició él. Claro, pues, vamos a ver, ¿qué has parado? Pues si la iniciaste tú. La de Pakistán-India, pero si se te han dicho las partes que tú no has tenido nada que ver. Pero esta la lleva muy a gala, siempre la cita. Esta siempre la cita. La de Armenia con Azerbaiyán, pero si ya había acabado. Estaban discutiendo otros temas. Ay, Jesús, perdón. Jesús. Estaban discutiendo otros temas de las relaciones. Pues no, es decir, él solo ha ido allí a ver cómo le dejaban que el corredor de Zangur quede en manos de Estados Unidos. Esa ha sido su intervención. ¿Qué guerra ha parado? La de Camboya con Tailandia, pero si siguen a tiros. Si ayer había otra vez concentración de tropas en la frontera. Nada. Ha habido una tregua de nada porque el problema sigue. ¿Pero qué guerra se ha solucionado? La de Ucrania, la de Gaza. ¿Qué guerra se ha solucionado? A ver. Es mentira todo. Pero, bueno, es falso. Ya te digo, no me atrevo a llamarlo mentira porque es que igual él se lo cree. Igual está tan mal ya empieza a tener tal disonancia cognitiva que igual él se lo cree. Cuando él habla de los millones de muertos de Ucrania, ¿qué millones de muertos? ¿De dónde saca las cifras? ¿Quién le engaña? ¿El general Kellogg, un corrupto general que tiene a su hija en negocios oscuros en Ucrania? ¿Quién le informa? ¿Narco Rubio? Pero tú crees que están gilipollas para No, no sé. no, gilipollas no. Es que yo pienso que a lo mejor ya no le empieza a circular bien la sangre. Bueno, ya tiene un problema de eso en las piernas, ¿no? Que ya se lo detectaron, ¿no? El tema de la circulación. Mira, entre eso y que es un tipo con una cultura muy mediocre, por supuesto, una educación también, que ya sabes, acostumbrado a los negocios de especuladores turbios y oscuros de las mafias neoyorquinas, que no tiene ni pajotera idea de nada, pues su cultura es muy eso, y por supuesto mucho menos de geopolítica. Hombre, se habló de el acuerdo de paz entre Camboya y Armenia. Entonces, claro, uno empieza a ver el mapa y claro, se da cuenta que, Y que está encantado de haberse conocido también. por supuesto, y que se merece el Premio Nobel de la Paz, por todo lo que ha hecho, por la paz en el mundo. Lo de Gaza es una cosa que yo creo que no se ha enterado todavía, nadie ha dicho nada. Bueno, le han preguntado en el despacho Oval si eso era un genocidio y ha dicho que no, Pues que el dice que genocidio no, era lo de... era lo del 7 de octubre. Claro, Eso. pues, ¿por qué? Para decir. Entonces, ese sesgo, esa especie de disonancia cognitiva puede que esté provocando que el señor Trump solo atienda al último que le habla en la oreja. Y entonces, el último que le dice algo es con lo que él se queda. Y lo repite. Y entonces, ahí está. Entonces, hoy se reúne con Zelensky, entonces que Putin me ha decepcionado, que malo es, está matando millones de civiles. Mañana se reúne con Putin, es que Putin es mi amigo, es un tipo fenomenal, vamos a llegar a acuerdos. Es que no se pueden decir más sandeces que las que dijo en ese discurso. Es que era una acumulación de imbecilidades, de sandeces, de falsedades. Pero oye, aquí lo escandaloso no es lo que diga Trump, sino que haya gente y medios de comunicación
que le den cancha como si fuera importante lo que dice un charlatán como Trump. Sí, sí. Eso es lo que realmente uno no entiende. Vamos a ver, no sé, quizás que yo tengo una percepción muy distorsionada, pero la gente cuando escucha a Trump no se da cuenta que es un bravucón, un fantoche, un charlatán, y que lo que dice es o es falso, o es una insensatez, o no tiene ningún sentido, o simplemente se está poniendo medallas y medallas y medallas y medallas porque es un ególatra. ¿Soy yo quien lo ve nada más? ¿O no, los demás no lo ven? No, pero Juan Antonio, si me permites la observación, yo creo que la persona que hasta anteayer seguía creyéndose el discurso oficial, ¿eh? Pongámonos así, y ha visto después la foto de Julani paseándose por Nueva York con una especie de perrito caliente halal o no sé qué Sí, coño era lo son que kebab, tenía, ¿no? ¿no? Y dándose la mano con Macron, con el rey de España, con Trump y con la señora Trump y tal. Claro, es que si con esto no se entera de que todo es una falacia absoluta, o sea, todo es una mentira burda, lo que nos han estado contando hasta ahora, y que este tío, vamos, evidentemente tiene de luchador islámico y todo lo que yo tengo de obispo de Mondoñedo, o sea, nada. O sea, este hombre es un agente, Pues sí, pero con todas las letras, y tú eres pero militar, y desde el tú lo principio, Manuel, sabes. desde el principio. Es decir, Eh, este señor que empezó en Al Qaeda, pasó al ISIS, del ISIS al frente al Nusra, organización terrorista, donde se dedicaba a jugar al fútbol con las cabezas. sí. Después del frente al Nusra ya al bloque del HTS, y ahora presidente magnánimo de Siria. Todo ese recorrido, en todo ese recorrido, este señor ha sido un agente de la CIA. Bueno, claro. Pero es que las fotos, es que Claro, el que se lo siga creyendo, no se ha no, dado un morreo con Netanyahu, yo creo, pero porque mira, porque claro, han dicho, hombre, no es plan. no, y va a pactar con Siria. Y la entrevista con David Petrus, que era director de la CIA, es la entrevista del jefe con el empleado. Es que observen la entrevista. Es que es repugnante darte cuenta que efectivamente dices, no, vamos a ver, pero David Petrus, pero tú no estabas luchando contra estos. Toda la No, intervención en todo el Oriente Próximo, incluso en Afganistán, no era para luchar contra estos. Y ahora aparece aquí y entonces ves a ese presunto islamista fundamentalista fanático, lo ves vestido de traje, más elegante que muchos otros presidentes, no, parecía un príncipe, conociendo el protocolo mejor que algunos de los otros presidentes. sí, sí, mejor que Trump. Un tipo perfectamente entrenado. Sí, sí, ¿Entrenado por quién? ¿Por Bin Laden? ¿Por el egipcio que puso aquí las bombas? ¿O que le acusaron de poner las bombas, según la doctrina oficial? ¿Por quién? ¿Quién la ha entrenado? Le encargó a David Petrus, el que hace la entrevista. claro. Y antes has dicho entre el jefe y el empleado, y el encuentro de colegas, de empleados, fue cuando se encontró con Zelensky, que era, Efectivamente. que era la otra, vamos, era vamos, la caca, la mierda y la porquería. O sea, era ya el tercero de la discordia. O sea, se vieron los dos y, hombre, oye, pues mira, ¿cómo te va a ti en Siria? Pues mira, a mí que bien. ¿Y a ti qué? Te mandaron a Ucrania, ¿no? ¿Qué tal? Bien, tal. Es que, bueno, daba Hombre, esa sensación. con la diferencia de que Zelensky sigue siendo, pareciendo el pulgón verde, y Julani, oye, esto suena, y Julani parecía un señor. Sí, en eso sí que se han esmerado más. En Claro, eso. no, es que es lo que tiene que ser un agente que sabe perfectamente el trabajo que tiene que realizar en cada momento. Y tú lo ves con el perrito caliente o el que va, por lo que fuera, por Nueva York y va con sus gafas de sol. O sea, tío, como si hubiera estado toda la vida en Nueva York Pero vamos a ver, jugando al básquet. esto lo he dicho en un sitio, alguien se imagina a Zarqawi, ¿eh? O al que era el califa del Estado Islámico. Es decir, se los imagina por Nueva York comiendo un kebab tranquilamente por ahí, no sé, o sea, es decir, es que nadie se da cuenta.
Por eso digo que el que se lo creyera anteayer, o sea, Claro, y siga creyéndoselo, pues no sé qué decirle, ¿eh? nadie se da cuenta de en lo que estamos y en lo que, a lo que se juega y cómo se manipula la realidad para que lo que ayer era negro hoy parezca blanco. Y Con trague los la mismos gente. actores, con los mismos actores, Sí, sí. con los mismos actores. Y en definitiva, sobre el tema de Naciones Unidas hay que decir alguna cosita más. Es una necesidad absoluta. Bueno, a ver, Naciones Unidas demuestra ya que no tiene ningún fundamento, ninguna función, ¿vale? Pero aunque solo fuera por un mínimo de dignidad, Naciones Unidas tendría que salir del territorio de los Estados Unidos. No puede ser que el genocida vaya a dar su discurso allí y el representante de la Autoridad Nacional Palestina, que es miembro de Naciones Unidas como observador, aunque ya lo reconocen más de 150 países, tenga que hacerlo por un vídeo porque no se le da la visa de entrada. Mahmoud Abbas tuvo que hacerlo vía streaming porque no le permitieron la entrada en los Estados Unidos, no pudo ir a Naciones Unidas. Si eso, es decir, Gustavo Petro, después de su discurso, le han retirado la visa. Entonces, si Naciones Unidas es un chiringuito de Washington, por un mínimo de dignidad, hay que sacarla de allí. Aunque no sirva para nada, que ya lo sabemos, y ahora hablaré de eso. Pero esto de las visas Allí. punitivas, Es decir, pero vamos a ver. Oiga, pero ¿qué pasa? Que Naciones Unidas es suya, ¿no? Entonces viene quien usted quiere, ¿no? A quien usted le da la visa son los que pueden venir. Bueno, pues todo eso ni en Naciones Unidas ni es nada. Y entonces vamos a esa otra parte, es decir, a ver, Naciones Unidas es el organismo supremo de la multilateralidad. Los organismos multilaterales son aquellos que sirven de cobertura legal a las acciones de las potencias anglo-sionistas. Esta es la realidad. La multilateralidad no es más que un instrumento al servicio del globalismo. Organización Mundial de la Salud, la de la energía atómica, la de las armas químicas, la UNESCO, la UNICEF y Naciones Unidas, la FAO, etcétera, etcétera. Estos organismos están controlados por Occidente. Luego no sirven. Trump los critica porque como no cree en la multilateralidad, pues efectivamente soltó allí y le pegó 4 tortazos a las Naciones Unidas diciendo que no hacía nada. Claro, no hacían nada, no. Es decir, cuando intenta hacer, tú vetas. Como has hecho en los últimos 2 años 4 veces el alto el fuego en Gaza. Lo has vetado. Entonces, ¿qué va a hacer Naciones Unidas? No sirve para nada. Y Trump va y dice, no sirve para nada. Claro que no sirve para nada. Si es un chiringuito que está a tu servicio, que solo te sirve a ti. Y cuando no sirve a los intereses de las élites globalistas, entonces veto y no se le hace ni puñetero caso. Como Israel lleva sin hacer ni puñetero caso a las resoluciones de Naciones Unidas desde hace 8 décadas. 8 décadas. Que se dice pronto, ¿eh? Con lo cual, eso es fundamental. Y entender que multilateralidad no es lo mismo que multipolaridad. Son cosas muy distintas y casi contrapuestas. La multilateralidad es que todos estos organismos internacionales sirven a la unipolaridad de las potencias anglosajonas. La multipolaridad es justo lo contrario, que dejan de tener la hegemonía. Lo digo porque es muy común escucharlo, incluso en canales amigos, esta especie de confusión entre multilateralidad y multipolaridad. No, la multilateralidad es un aspecto de la unipolaridad, es un aspecto de la hegemonía anglosajona, que se expresa no de una forma unilateral como está haciendo Trump ahora mismo, sino que se expresa a través de las decisiones que se toman en organismos internacionales que tú controlas. Por ejemplo, esta semana también hemos conocido
parte de la información que la inteligencia iraní ha obtenido de las instalaciones y proyectos nucleares de Israel. Bien, ¿alguien puede decirme cuál ha sido la reacción de la Organización Internacional de la Energía Atómica para realizar inmediatamente inspecciones? Porque ya no es un rumor, ya no es que lo diga, ya no es que se sepa, ya no, es que ya está ahí, públicamente, la información. ¿Qué ha hecho la Organización Internacional de Energía Atómica? ¿Va a ir a inspeccionar inmediatamente las instalaciones de Israel? No. ¿Por qué? Porque quien manda ahí dice que no. ¿Las de Irán? Sí, porque quien manda ahí dice que las de Irán sí. Luego, entonces, ¿de qué sirven esas organizaciones internacionales, multilaterales? De nada. Son una burla al derecho internacional, son un insulto a la soberanía de los estados y no puede haber soberanía nacional mientras los estados dependan de decisiones de organismos multilaterales. ¿Por qué? Porque están controlados. Si fueran específicamente democráticos, zonas de sitios de encuentro, de cumbre, donde se discuten y todos los estados tuvieran el mismo derecho, ¿verdad? Bueno, a lo mejor podríamos ver su utilidad o no. Eso habría que descubrirlo. Pero esto que existe, solo sirve para eliminar la soberanía de las naciones. Todos esos organismos internacionales, todos. Bueno, yo incluiría hasta Eurovisión, la FIFA y esto, ¿no? Pero bueno. Totalmente. Pero hombre, Totalmente. se le está entregando soberanía sobre las cuestiones de salud y la política sanitaria a la Organización Mundial de la Salud, que está financiada en su mayor parte por Bill Gates y las farmacéuticas. Pero es que estamos locos y ya no entendemos nada. Estamos finos. Estamos finos. Querido Juan Antonio, te tengo que pedir que profundices un poco más en una cuestión que dijiste en el anterior programa y ha causado preocupación en mucha gente que me lo ha manifestado incluso personalmente, ¿no? Que vio el programa y me lo ha dicho, ¿no? Y es cuando de una manera pues muy seria y muy firme hiciste una recomendación a los jóvenes para que tuvieran su pasaporte En regla. en regla, es decir, con una fecha de caducidad con tiempo suficiente para poder maniobrar, para poder hacer cosas. Y mucha gente me lo ha dicho, dice, oye, ostras, nos hemos quedado perplejos con esto que ha dicho Juan Antonio, que fuerte, y por qué lo ha dicho, y tal, y cual. Yo digo, bueno, yo se lo preguntaré en el próximo programa para que él mismo... Mucha gente se ha quedado preocupada, como que en esta sociedad mortecina y como aletargada, atontada, drogada, que tenemos, pues como que esto, como esas palabras tuyas, como que sacudieron un poco como, uy, 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 uy. Como saben que lo que dices siempre pues está fundamentado y no es fruto de la... Por lo tanto, ¿qué podrías decirles a estas Hombre, personas? vamos a ver, primero, no lo digo yo solo, ¿eh? No me voy a referir a autores extranjeros, sino simplemente, por ejemplo, en España lo pueden ver el coronel Baños, el propio Rubén Gisbert, el periodista Rafael Poch, que es un experto en Europa del Este, en Europa Oriental, ha sido corresponsal de La Vanguardia muchos años en Rusia. Lo que estamos viendo es una gran escenificación y sobreactuación para buscar algo que ya hemos comentado a veces, un conflicto armado en Sin Europa. duda. Un conflicto armado en Europa. Lo que estamos viendo desde que comenzó el temita de los drones fake, estos de Esto, que Polonia, ha continuado. que ha continuado luego con los aviones sobre Estonia, el GPS de von der Leyen, el GPS del avión de la señorita, de la ministra Robles, y la fantasmagórica invasión de drones por Finlandia, Noruega, Suecia, los Bálticos, Alemania, Dinamarca, encima de bases militares, sobre edificios oficiales, en zonas sensibles. A ver, pensemos un poco. ¿Alguien se puede imaginar que en una zona tan sensible para la OTAN, como esto la zona del Báltico, los drones rusos pueden estar pavoneándose por ahí
como Dios por su casa, por los cielos de Suecia y Noruega, de Finlandia y Dinamarca, de Polonia y de Alemania. ¿Alguien puede imaginarse que no habría algunos vídeos enseñándonos esos drones? ¿Alguien puede imaginarse que no saltarían las alertas de los sistemas antiaéreos, los radares y demás sistemas antiaéreos de la OTAN? Tendríamos pantallazos de radar, ¿no? ¿Alguien se puede imaginar que se iban a colar entre la vigilancia satelital, los sistemas de guerra electrónica de satelitales y de aviones AWACS sin que nadie los detectara? ¿Alguien se puede imaginar que los rusos no tienen otra cosa que hacer que, sin objetivo ninguno, empezar a pasear drones por media Europa? Como esto no tiene sentido, y como esto se encuadra en un contexto donde nos llevan llamando que si hay que impedir la derrota de Ucrania, hay que mandar tropas a Ucrania, vamos a fortalecer el espacio aéreo del Báltico, vamos a fortalecer el frente oriental, vamos a mandar más tropas, están buscando un choque. Un choque no de la intensidad que implicaría una guerra nuclear, porque eso no interesa a nadie, sino el choque que justifique todas las políticas europeas y que mantenga una situación de tensión, de terror en la población y de tensión en el este, lo cual puede implicar el envío de tropas de países de la OTAN, incluidas españolas. De hecho, ya hay tropas españolas, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que, claro, es decir, con lo que hay, vamos, nadie puede iniciar no una guerra, ni una guerrita, ni la de Gila. Con lo que hay, ni la de Gila. Entonces, claro, implicaría un aumento de las capacidades militares. Por eso en algunos países se está hablando de volver a poner el servicio militar obligatorio. Porque como la gente no va al ejército, se trata de movilizar quintas. O sea, bueno. Sí. Y entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que nos podemos encontrar con una situación de enfrentamiento, digamos, de intensidad media en el este de Europa con gente nuestra allí. Y la que la manden para allá. Y ya se sabe que las guerras se sabe cómo empiezan, pero no cómo acaban. Desde luego. Con lo cual, a ver, yo que tengo el orgullo de haber vestido el uniforme, yo sé a qué bandera he jurado. Y solo es una. La única bandera que he jurado solo es una. No voy a dar mi pellejo por la bandera de la OTAN, ni la de una panda de sabandijas que lo único que hacen es expoliarnos, robarnos, y además enemigos históricos de mi patria de siempre, que todavía siguen ocupando un trozo de nuestro territorio nacional. Hasta ahí podíamos llegar. Y entonces, la pregunta aquí es, ¿de verdad sus hijos, sus hermanos, sus padres están dispuestos a irse allí a defender qué? ¿Y si la cosa se desmanda? ¿Qué? ¿Vamos a esperar que empiecen a llegar ataúdes? ¿Para defender qué? Conmigo que no cuenten. Desde luego, ya somos dos. Por tanto, yo lo que le digo a los que puedan en un momento estar en el peligro de que les puedan movilizar En el disparadero. en el disparadero, mira, se lo tienen que pensar. Como españoles, se lo tienen que pensar. Si van a ir a dar con sus huesos a las trincheras de las estepas del este de Europa para defender no se sabe qué, pero desde luego no a España. Juan Antonio Aguilar, muchísimas gracias
por tu compromiso, por tu claridad, por tu capacidad didáctica y por aclararnos todas esas cuestiones que hoy más que nunca son imprescindibles, bueno, ver desde una óptica real y no fantasiosa, mentirosa y No, falaz. mira, fantasioso, Manuel, es que el gobierno alemán diga que los satélites rusos persiguen a los satélites alemanes. No se dan cuenta de que nos están contando una película de Netflix Bueno, yo para es que veo al para canciller llevarnos Merz. a un sitio donde no queremos ir. Sí, 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 Claro, no se dan totalmente, cuenta. totalmente. Es decir, vale, aquí podríamos evitarlo. Basta una movilización popular suficientemente intensa para que esto se acabe. Pero si eso no se produce, al menos que la gente tenga una salida. Exactamente, exactamente. Muchísimas gracias, querido Juan Antonio, por habernos querido explicar una vez más lo que pasa. Gracias por haber estado hoy con nosotros. Mil gracias. Oye, y que hay que compartir, darle a la campanilla, suscribirse, etcétera, etcétera. Exacto. Por cierto, ya que lo dices, hay comentarios en el último programa que tuvimos y en otros de gente que dice que le ha desaparecido su suscripción, Pero que vamos, ellos mismos no se han borrado. Es decir, que quiera borrarse voluntariamente, pues que se borre, faltaría más. Pero me refiero que hay gente, por favor, revisen sus suscripciones, revisen las campanitas, porque por algún extraño motivo, misterios de la ciencia, misterios de la tecnología, misterios del desaparecen las algoritmo, suscripciones. desaparecen las suscripciones. Se limitan, se topan las visualizaciones. Sí, sí. Es decir, que utilizan todas las artimañas al estilo Moldavia, ¿eh? Utilizan todas las Sí, sí. artimañas posibles para intentar que las voces críticas, las voces alternativas, no se escuchen. Por algo será. Por algo será. Por algo Por será. algo. Pues eso, estén atentos, por favor, a sus suscripciones, si son tan amables, y si quieren, buenamente, y pueden ayudar a que este canal siga funcionando, que sigamos haciendo lo que hacemos, pues ya lo saben que pueden mandar un Bizum a estos dos números, un PayPal, si les es más cómodo o nos ven desde fuera de nuestras fronteras, pueden entrar en Telegram en este @el mundo por Montera o seguir en X en @mgmunte. O sea que más fácil y más medios no podemos poner a su disposición y a su alcance. Esto lo encontrarán en la descripción de este programa. Y sobre todo, les recomiendo que vean la presentación del libro de Martianov, prologado por nuestro amigo don Juan Antonio Aguilar, que fue muy interesante y se dijeron cosas muy agradables. Agradables, no, pero bueno, muy inquietantes, pero además, pero lúcidas. Por lo tanto, si encuentro el enlace, lo voy a poner para que la gente también lo pueda ver. Muy bien. Fue fantástico. Yo no pude estar físicamente por temas de distancia, pero lo vi, estuve de invitado invisible y me gustó mucho. Juan Antonio, te felicito de nuevo por el prólogo y por el trabajo que haces, No, por estuvo bien, divulgar sí. este tipo de textos. Y a todos ustedes, señoras y señores, muchísimas gracias por haber querido estar una vez más en El Mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Buenas noches. Hasta pronto, adiós.